y psicólogos sociales, y es que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política, especialmente en situaciones críticas. Claro, lo que nadie esperaba, ninguno de nosotros esperábamos, es que un suceso como este que estamos pasando confirmara esa tesis de un modo tan contundente, ¿no? Empecemos con un dato inicial que nos debería avergonzar. De 193 países que hay en el mundo, solo 10 están dirigidos por mujeres. Pues bien, me vas a permitir que cuente la historia de varios de esos países durante esta crisis. Y como sé que lo que voy a decir es controvertido, voy a intentar sostenerlo con datos. Empecemos por Alemania, luego volveré sobre ella. La señora Merkel, que por cierto es científica de formación. La revista The Atlantic dice que se ha ganado el título de científica en jefe. ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis, en primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable. Les dijo una cosa que, dicho en Alemania y en alemán, significa mucho. Les dijo: esta es la mayor amenaza que tenemos delante desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Sí. Esto va en serio, tomémoslo en serio. Y la gente la creyó. Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad por las que han pasado casi todos los gobiernos y pasó directamente a la acción. Formó un gobierno paralelo, permanente, con los presidentes de los Länder, lo que aquí serían las comunidades autónomas, hablando con ellos no una vez a la semana, sino constantemente, varias veces al día. Activó todos los recursos sanitarios del país, movilizó a todas las empresas de biotecnología y a todas las facultades de medicina de todas las universidades alemanas. Resultado: Alemania tiene, proporcionalmente a su población, menos contagiados y menos muertos que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea. 5.500 muertos en el día de ayer en un país de 83 millones de habitantes. España e Italia, con la mitad de la población, multiplican por 4 los muertos en Alemania. Por cierto, en el mes de mayo ya van a abrir los colegios en Alemania. Sigamos nuestra excursión. Nueva Zelanda, hablabas tú antes de ella. El país más exitoso del mundo contra el coronavirus. La primera ministra, Jacinta Ardern, cuando solo había 6 personas contagiadas y ninguna fallecida en su país, llamó a la población a confinarse voluntariamente y cerró la frontera para que nadie pudiera entrar en el país. De camino, ella y su gobierno se bajaron el sueldo un 20%. 17 muertos en un país de 5 millones de habitantes. Taiwán. En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en la China continental, que está ahí al lado, no esperó ni un día. En enero, tomó 124 medidas para bloquear el virus. En enero, Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día. Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas a Europa y a Estados Unidos. A día de ayer, 6 personas fallecidas en una población de 24 millones. Vamos a Islandia. Desde el primer día, el gobierno islandés ofreció test gratuitos para toda la población, sin distinguir entre sintomáticos o asintomáticos. Es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Y además montó un sistema exhaustivo de seguimiento de las personas contagiadas, aislando a todos sus contactos. Ello le permite tener los mejores datos del mundo sobre la propagación de la epidemia y por eso se ha permitido hacer no un confinamiento masivo, sino un confinamiento selectivo, obligatorio para las personas en riesgo y voluntario para el resto. Y para incentivarlo, prometió el sueldo completo a los que se confinaran voluntariamente, aunque perdieran su empleo. En Islandia han muerto 10 personas por el coronavirus. Finlandia tiene la jefa de Estado más joven del mundo, sí. Sanna Marin, 34 años, una millennial al frente del Estado. Y señalo lo de la millennial porque actuó como tal. Además de reaccionar a toda velocidad, usó a los influencers de las redes sociales como agentes para sensibilizar a la población. Aquí hablamos de los bots. Bueno, pues ella se alió con los influencers y ellos son los que difunden masivamente toda la información que le suministra el gobierno. Recuerdo que Finlandia es el país más digitalizado del mundo. 172 muertos para 6 millones de habitantes. En la Comunidad de Madrid, que también tenemos 6 millones de habitantes, vamos por 8.000 muertos. Noruega, pues lo mismo.
confinamiento temprano, seguimiento exhaustivo de los casos. Pero la primera ministra hizo algo más. Montó una rueda de prensa dirigida exclusivamente a los niños. Solo ellos podían hacerle preguntas. Y no les ocultó nada. Les explicó claramente que era correcto que estuvieran asustados y que tomaran precauciones, y la creyeron. Los niños noruegos hoy son los principales aliados del gobierno para forzar a sus padres al confinamiento y a tomar precauciones. Ella dijo, en una crisis como esta, los niños deben sentir que los tomamos en serio. En Noruega han muerto 194 personas. Tiene 5 millones de habitantes. Dinamarca repite el modelo: reacción rápida, test masivos, seguimiento de los contagios, confinamiento selectivo, y también aquí se garantiza el 70% del salario a quienes se confinen voluntariamente aunque pierdan el empleo. ¿Qué tienen en común estos 7 países? Primero, cifras de contagios y muertes muy inferiores a las de sus vecinos, máxima eficiencia en la lucha contra la epidemia. Segundo, máxima unidad política y complicidad de toda la sociedad. Gran confianza en los gobiernos. Tercero, la previsión de que soportarán mejor la recesión que viene, con menos pérdidas de empleos y de empresas. Y cuarto, una mujer liderando y dirigiendo el país. Mira, no puede ser casualidad que si solo el 5% de los gobiernos del mundo están dirigidos por mujeres, tú coges la lista de los 12 países más eficientes y el 60% están gobernados por una mujer. 7 de 12. Estas cosas no suceden por casualidad. Además, parece haber un estilo común en todas ellas. Combinan 3 elementos: capacidad de decisión rápida e inmediatamente ejecutiva, es decir, son muy ejecutivas, mensajes efectivos, claros, transparentes y a la vez empáticos, un estilo de comunicación completamente distinto al que estamos viendo en otros lugares, y gran creatividad en las soluciones, buscar novedades. Insisto en los números porque sé que lo que estoy diciendo es controvertido. Mira, muertos por 100.000 habitantes: Alemania 6,7, Dinamarca 6,8, Noruega 3,6, Islandia 2,8, Nueva Zelanda 0,3. No llega ni siquiera a un muerto por 100.000 habitantes. Términos comparativos: España 47 muertos por 100.000 habitantes, Italia 42 muertos, Francia 37, 33. Se está hablando mucho de esto en la prensa internacional, mucho menos en España. Me limito a leer un párrafo del Washington Post. Las mujeres, dice, han liderado las respuestas más rápidas a la epidemia y ahora están logrando la vuelta al trabajo más temprana. Tienen menos margen de error porque han demostrado ser más previsoras. Han lanzado las medidas más audaces y efectivas de protección social. Su liderazgo es más eficaz, más democrático, más colaborador y más compasivo. Por cierto, nadie ha caído en que no hay dictadoras en el mundo. Desde que en el siglo XX y en el siglo XXI está lleno de dictadores. Y quiero dedicar un párrafo final, si me permites, para una de ellas, ¿no? De la que has hablado antes, Angela Merkel. 14 años en el poder y 70% de popularidad en este momento, para que luego digan que el poder desgasta al que lo usa mal, claro. Preservó a su país de la crisis económica mejor que ningún otro. Se comprometió a fondo en la crisis de los refugiados, jugándoselo todo, jugándose la carrera política. Admitió a 1 millón de refugiados en Alemania, muchísimo más que los gobiernos que presumen de progresistas. Siendo conservadora, ha sido inflexible con la extrema derecha populista y ha bloqueado cualquier acuerdo con ella. Sostiene un gobierno de gran coalición desde hace 7 años y ahora está encabezando la respuesta más eficaz de todos los países desarrollados a la pandemia, y su país es el mejor preparado para afrontar la recesión. Para mí, es el gran personaje político de este principio del siglo XXI. Moraleja, lo ha dicho Isabel antes y lo repito ahora: a la política convencional le sobra testosterona y le faltan muchas más mujeres en el poder. O dicho de una forma más directa, espero que no haya muchos niños oyendo: los cojones, Jaime, son un estorbo para la política. Si tenemos que pasar una crisis, por favor, que me traigan una Merkel o una Jacinta Ardern de Nueva Zelanda, o una millennial como Erna Solberg de Noruega, por favor. ¿Y tú crees que esto es polémico, lo que acabas de contar, Ignacio? ¿Tú crees que yo estoy seguro que en estos momentos habrá mucha gente que esté oyendo esto
y que esté sintiéndose hasta ofendido. Bueno, pues pero por eso he querido apoyarlo con datos, porque es que es incontrovertible, ¿no? Es que es evidente que las mujeres tienen una serie de atributos, capacidades, entre las que las hacen particularmente eficientes, no solo compasivas, no solo es un problema de que sientan mejor el dolor ajeno y de que no, es que cuando se trata de tomar decisiones ejecutivas, rápidas, complejas y tal, es que van directamente a ello y demuestran una capacidad de reacción y de ejecutividad, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que te decía al final, con una frase un poco provocativa, sí. y es que a nosotros, a los hombres, les sobra, tenemos un depósito de testosterona, ¿verdad?, de enfrentamiento. Lo ha dicho también Isabel en el atajo. Claro, nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero yo tengo la convicción de que si en el apestoso año político 2019 que hemos pasado hubiera habido 5 mujeres al frente de los 5 grandes partidos españoles, nos habríamos ahorrado el espectáculo de elecciones repetidas, bloqueo del país y tal. Estoy convencido de que España habría tenido un desarrollo político, incluso los 5 años de bloqueo que nos hemos pasado. Si el país hubiera estado dirigido por mujeres y los partidos políticos, estoy seguro que nos habría dado, porque por mis cojones, ¿verdad?, es que es muy terrible, ¿no?, para hacer buena política, ¿eh? Y la buena política, insisto, no solo es que tengan un sentido. Hablábamos hace 2 años, ¿te acuerdas?, de que son más civilizadas, más cívicas. Sí. Es verdad, lo son. Tienen un sentido mucho más grande del interés colectivo y son extraordinariamente más pragmáticas que los hombres. Lo que no entiendo es cómo, ante estos datos que son aplastantes, seguimos con 183 países sobre 193 gobernados por hombres. Cambiará, Ignacio. Esto cambiará, seguro, debe cambiar. Llegamos a las señales horarias. Cuídate mucho, Ignacio, te mando un abrazo muy grande. De acuerdo, Jaime. Hasta luego.